Hola, mi nombre es Ana Karen Carreño Cervantes y el día de hoy les voy a presentar mi presentación oral para la materia de análisis de sistemas eléctricos en ciencias. El tema que yo escogí es semiconductores y les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación que preparé. En esta presentación, bueno, aquí está el tema, que es semiconductores, y en esta presentación vamos a ver una introducción al tema, los tipos de semiconductores, sus usos, su funcionamiento, qué son los diodos y qué son los transistores, así como una conclusión acerca del tema. Bueno, para empezar, semi es un prefijo que viene del latín y quiere decir medio. Nuestra sociedad está marcada en gran parte por la tecnología de los semiconductores. Y esto sucede porque la revolución tecnológica que causaron los semiconductores, bueno, empieza en 1947 cuando los científicos de Laboratorios Bell, que esta empresa es una antecesora de la compañía AT&T, construyen el primer transistor hecho de un pedazo de germanio con varios contactos eléctricos sobrepuestos. Este transistor mejoró el funcionamiento de los bulbos al vacío como instrumentos de control, amplificación y generación de señales electrónicas. Los descendientes de este primer transistor cambiaron la tecnología de nuestro mundo y uno de los semiconductores que podemos ver en nuestra vida diaria es el sistema de transporte colectivo metro, que más adelante vamos a estar haciendo una analogía para entender mejor cómo se relacionan los transistores, los semiconductores con la energía. Muchas de las características de los semiconductores se observaron en el siglo XIX, pero no pudieron ser interpretadas porque pues todavía no existía la física adecuada, que ahora la conocemos como física del estado sólido. Michael Faraday notó que ciertos materiales, como el sulfuro de plata, por ejemplo, que sí conducían electricidad, sin embargo tenían un comportamiento anómalo con la temperatura, ya que sus características conductoras mejoraban a medida que aumentaba la temperatura. Estos materiales intermedios eran muy sensibles a la luz, también presentando la llamada fotoconductividad. El conocimiento de la naturaleza interna de los sólidos y su comportamiento molecular y todo eso fue un misterio durante mucho tiempo y es ahora reciente esto de la física del estado sólido, ya que gracias a las nuevas técnicas experimentales y a la mecánica cuántica que nos han dado, es lo que nos ha dado la clave para entender y conocer el comportamiento a escalas mucho menores que la escala humana. Ahora sí vamos a hacer nuestra analogía. Vamos a ocupar entre los pasajeros del metro y los electrones cómo se comportan dentro de un sólido. Vamos a pensar en vagones del metro que están detenidos en, en una estación donde los pasajeros van a desempeñar el papel de los electrones que están dentro de un sólido. Entonces, tenemos un vagón, el cual está parcialmente lleno de pasajeros y este va a representar nuestro material conductor. Vamos a suponer que estos pasajeros se asustaron, ¿no? Con un ratón de plástico que estaba por ahí en una esquina del vagón y entonces ocuparon solamente una parte del vagón. La energía está simulada por cada pasajero y la imposibilidad de que dos pasajeros ocupen el mismo espacio se llama en física, pues lo que conocemos como el principio de exclusión de Pauli. El borde de los lugares ocupados corresponde al nivel mayor de energía de los electrones y esto se llama FER. A un lado de estos pasajeros, pues todos los lugares están llenos y a partir de él están vacíos. O sea que como todos están de un lado del vagón y digamos que nosotros estamos en la primera línea. A partir de nosotros hacia el resto del vagón, todo ese espacio está vacío, pero a nuestro alrededor todo ese espacio está lleno. Digamos que ahora los pasajeros se dan cuenta de que pues es una broma y que en realidad ese ratoncito no es de verdad y que pues ya se pueden mover dentro del vagón, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a mover primero? Obviamente los del extremo. Y me refiero a los del extremo que está, digamos, de la parte vacía del vagón, ya que estos pues son los primeros que pueden avanzar. Ya
una vez que ellos avancen, las demás personas van a seguir avanzando porque pues no podían avanzar antes porque estaban detenidos por esta primera capa, digámoslo así. Al moverse los pasajeros, que en este caso son nuestros electrones, ellos conducen la electricidad. En cambio, vamos a poner un ejemplo. Los electrones en un aislante se van a comportar como cuando un vagón está cerrado y en hora pico está completamente lleno. Todos los estados energéticos están ocupados y aunque les pidamos que se muevan, no tienen a dónde irse. Aunque aparezca un ratón de juguete, una araña gigante, no tienen a dónde moverse. Por lo tanto, no conducen la electricidad porque no hay movimiento. Los semiconductores están a medio camino entre los conductores, que fue nuestro primer ejemplo, y los aislantes, los cuales, bueno, los semiconductores también presentan conductividad eléctrica, pero diferente a la de los metales, que pues todos conocemos que los metales son conductores por excelencia. La conductividad metálica aumenta cuando se enfría el metal, porque hay menos agitación térmica y por lo tanto hay menos resistencia. Si, por ejemplo, tú vas por los pasillos del metro y te tropiezas con un trabajador de limpieza que está limpiando, que está trapeando el andén, se frena un poco tu carrera porque, obvio, o sea, tú vienes corriendo y de repente hay un obstáculo, entonces tú te frenas. Si fueras un electrón, encontrarías que aumentó tu resistencia en el material. Entonces, el aumento de obstáculos que tengas en tu camino es efecto de la agitación térmica que tienen los conductores. En cambio, los semiconductores se comportan de una manera inesperada, que es lo que notó Faraday. Aumentan su conductividad al calentarse. Como dijimos hace rato, Faraday lo observó en el sulfuro de plata en 1833. Este misterio de por qué el sulfuro de plata aumentaba su conductividad cuando aumentaba su temperatura, pues tardó 100 años en ser resuelto, pero ahora pues ya lo podemos entender más con estas analogías del metro. Ahora, pensemos en dos vagones que están conectados por esa puertecita estrecha que está entre los finales de los vagones. Sin embargo, esas puertas siempre están cerradas, ¿no? Pero de repente se abre una puerta de un vagón y un pasajero, pues, se pasa y entra al otro vagón. Ese, digamos que deja su espacio o un hoyo en el vagón original donde él estaba. Así que esta división entre pasajeros y hoyos está favorecido por la separación de los vagones. En otras palabras, o ya aterrizándolo a cuestiones de electrones, la agitación térmica de que apareció un electrón en el vagón vacío se le llama banda de conducción y el hoyo en el vagón lleno se le llama banda de valencia. Estas parejas de electrón, hoyo o persona vagón del metro, eh, conducen en los semiconductores y pues con su número aumenta la temperatura y también aumenta la conductividad del material semiconductor. Aunque un hoyo sería la ausencia de una carga negativa, se comporta como si fuera una partícula de carga positiva en movimiento. Así que cuando el pasajero se va del vagón y deja un hueco, este hoyo es ocupado por otro pasajero que a su vez deja un hueco detrás de sí. O sea, conforme tú te vas moviendo, vas a dejar espacios que otra persona va a llegar y va a ocupar. Esa persona se va a mover y va a ocupar otra persona su espacio y así. Siempre que alguien se mueva o siempre que un electrón se mueva, va a haber otra partícula u otra carga que llegue a ocupar ese espacio. El hueco aparenta moverse, pero el hueco siempre está ahí. Los que se mueven son los electrones o los que se mueven son las personas. La analogía, esta analogía de que las personas se mueven y el hueco siempre está, eh, se llama diagrama de bandas. Los vagones representan lo que en el diagrama de bandas se llama banda de valencia y banda de conducción. En el caso de los semiconductores y de los aislantes, aparece una brecha entre las bandas de electrones que tienen que saltar. Y los semiconductores tienen la peculiaridad de que esta brecha la pueden saltar. En cambio, en el caso de los aislantes, ni subiendo la temperatura, ni cambiando cualquier condición, los electrones tendrían suficiente energía para llegar a la banda de conducción. Poco a poco,
A lo largo del siglo XX, pues se fueron desarrollando diferentes métodos para calcular la estructura de bandas de los diferentes materiales, introduciendo a la física conceptos nuevos, que es lo que ahora conocemos como física del estado sólido. El funcionamiento de un semiconductor, bueno, ya habíamos hecho nuestra analogía que tiene la banda de valencia y la banda de conducción. Sin embargo, el funcionamiento de los semiconductores se fundamenta en el control del flujo de electrones y los huecos que tienen a través de sus bandas de energía. La compresión de este flujo se centra en dos conceptos claves, la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de valencia se refiere a la región de energías que los electrones ocupan en un átomo y que determina las propiedades de los enlaces químicos, y la banda de conducción se refiere a la región de energías más altas que los electrones pueden ocupar y desde la que se pueden mover a través del material, contribuyendo así a la conducción eléctrica. Cuando se aplica una diferencia de potencial o lo que nosotros llamamos voltaje a un semiconductor, los electrones son excitados desde la banda de valencia hacia la banda de conducción, dejando atrás huecos en la banda de valencia. La ecuación básica que describe la relación entre la corriente eléctrica, que está representada por una I, el voltaje, que es una V, y la resistencia, que es una R, es la ley de Ohm. Tenemos que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. En los semiconductores, la resistencia no es un valor constante, lo que hace que el comportamiento de los semiconductores sea complejo, más complejo que el de los metales o el de los conductores simples. Nosotros podemos encontrar que los semiconductores están, bueno, en una amplia gama de aplicaciones en el campo de la electrónica y de la fotónica. Por ejemplo, los encontramos en dispositivos de memoria. Son utilizados para las memorias RAM, ROM y las flash drives, que son imprescindibles para el almacenamiento de datos. También los podemos encontrar en los transistores, que son las piezas clave en los circuitos eléctricos, que las utilizamos normalmente como amplificadores o switches, y gracias a su capacidad para regular, más bien los ocupamos gracias a su capacidad para regular el flujo de corriente y voltaje. Otro ejemplo son los diodos, los cuales permiten el flujo de corriente en una sola dirección y son fundamentales en la conversión de corriente alterna o corriente directa. Tenemos dos tipos de semiconductores, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que son puramente de un elemento o un compuesto sin impurezas añadidas. Dos de los semiconductores intrínsecos más utilizados son el silicio y el germanio, ya que este tipo de semiconductores se caracteriza por tener un número igual de electrones que pueden conducir corriente y huecos, que son los espacios donde un electrón puede moverse. Estos elementos, el silicio y el germanio, cumplen esta característica y son muy buenos semiconductores. Después tenemos los semiconductores extrínsecos, los cuales, bueno, si nosotros tenemos un material semiconductor intrínseco, a este material intrínseco se le introducen impurezas en un proceso que se le conoce como dopaje. Y en este dopaje, bueno, los semiconductores extrínsecos se van a clasificar como tipo N y como tipo P. En el tipo N, que es este que tenemos de este lado, se añaden átomos con más electrones de valencia que el material semiconductor de base. Si nosotros tenemos el silicio, bueno, entonces tendríamos que aumentar, o sea, añadir átomos sí, se añaden átomos que tengan más electrones que el silicio, y estos electrones adicionales van a ser los que van a conducir la corriente eléctrica. Y en el tipo P se incorporan átomos que tengan menos electrones de valencia que el material semiconductor de base. Si nosotros tuviéramos germanio y quisiéramos hacerlo un semiconductor extrínseco de tipo P, entonces incorporaríamos átomos con menos electrones de valencia de los que tiene el germanio. Esto hace que el material tenga más huecos para que los electrones estén disponibles para la conducción de electricidad. Vamos a ver el ejemplo de los diodos. Bueno, para empezar, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es un diodo? Es un elemento del circuito que permite que la corriente eléctrica fluya en una sola dirección, como una válvula que solo va en un solo sentido. Los diodos se crean uniendo un semiconductor de tipo P con un semiconductor de tipo N, y esta unión se determina unión P-N. La capa de agotamiento es cuando se forma esta unión P-N y los electrones de la banda se combinan con los agujeros de la banda de valencia. Esta migración deja
iones donantes ionizados positivos en el lado N, iones aceptadores negativos en el lado P. Este intercambio de electrones produce una estrecha capa doble de carga en la unión P-N y el campo eléctrico asociado a estas dos cargas impide la difusión posterior de la energía. Tenemos eh, dos tipos de configuraciones polares entre los diodos. El primero es la configuración de polarización directa, que es esta que tenemos de este lado de la gráfica. Si el lado positivo de una batería se conecta al material de tipo P, la capa de agotamiento se estrecha. La diferencia potencial a través de la unión P-N pues se reduce y los electrones fluyen fácilmente, que es lo que podemos ver aquí en la tabla, cómo la energía fluye fácilmente. El diodo permite que la corriente fluya libremente en una dirección, pero impide el flujo de corriente en la dirección opuesta. El diodo también es un semiconductor de una válvula unidireccional, o sea, lo que habíamos dicho al principio, que es solo en una dirección. Tenemos también la configuración de la polarización inversa, que es la que tenemos de este lado de la gráfica. Si el lado positivo de la batería se conecta al material de tipo N, la capa de agotamiento se amplía y la diferencia de energía potencial a través de la unión aumenta. Pocos o ninguno de los electrones tienen suficiente energía para subir la barrera de potencial y la corriente se reduce considerablemente, que es lo que podemos ver aquí. Mientras está en la polarización inversa, es muy difícil que hagan el salto los electrones de energía. Y cuando tenemos la polarización directa, la energía fluye muy fácilmente. Después tenemos a los transistores. ¿Qué son los transistores? Bueno, son válvulas unidireccionales que pueden abrir y cerrarse cuidadosamente para controlar la corriente eléctrica. Se utilizan en dispositivos electrónicos modernos y, por ejemplo, las señales digitales ocupan diodos y transistores para realizar tareas como el manejo de datos. Los circuitos eléctricos transmiten dos tipos de señales, analógicas y digitales. Y bueno, ¿en dónde se ocupan los transistores? Se ocupan en los circuitos digitales como los de las computadoras y, por ejemplo, un transistor se comporta como un interruptor de encendido y apagado. El transistor está encendido, lo que significa que la válvula está completamente abierta, o está apagado, lo que significa que la válvula está completamente cerrada. Los tipos de señales que tenemos son señal analógica y señal digital. ¿Y cómo es que funcionan los transistores? Bueno, los datos en el mundo real son frecuentemente análogos, lo que significa que los datos pueden variar continuamente. Los valores de intensidad de las imágenes sonoras o visuales suelen ser también análogos y estos datos se convierten en señales digitales para que su procesamiento electrónico sea más fácil en dispositivos de grabación o, por ejemplo, en las computadoras. La señal digital se genera a través de una señal análoga exigiendo un determinado valor del corte del voltaje. Y bueno, tenemos nuestras conclusiones. Los semiconductores son la piedra angular de la tecnología moderna, aunque tardaron muchísimo tiempo en descifrarlo y la física del estado sólido lleva relativamente poco tiempo siendo estudiada. Los semiconductores tienen la capacidad de comportarse como conductores o como aislantes bajo diferentes condiciones, junto con su adecuación para ser dopados y así modificar sus condiciones eléctricas. Esto los hace indispensables en un amplio espectro de aplicaciones electrónicas. Desde dispositivos de memoria hasta células solares, los semiconductores seguirán siendo cruciales en la evolución de dispositivos electrónicos en el desarrollo sustentable de nuestras fuentes de energía. Y pues eso sería todo. Eso sería todo. Muchísimas gracias y pues esto fue mi presentación oral sobre los semiconductores.